escuchan, si me escuchan bien, si se escucha perfecto, por favor. Buenas noches. Ok. Ok, muchas gracias. Buenas noches, por favor. Vamos a darle paso al PowerPoint. Por favor. Bien, este PowerPoint fue hecho en realidad enfocado en personas adultas, pero como casi todo es lo mismo, vamos a darle paso. Me voy a enfocar en las áreas de la juventud porque es lo más que está preocupando en este momento. Hay un auge tremendo, hay un crecimiento tremendo de pornografía en niños y en jóvenes. Entonces, solamente decirles que la pornografía realmente está afectando hoy en día, dado a que, bueno, todos los jóvenes y niños tienen acceso a algún dispositivo y obviamente muchas veces porque no haya supervisión o porque hasta los mismos medios muchas veces proveen la facilidad para que los jóvenes se enganchen a la adicción a la pornografía. Y obviamente la adicción a la pornografía afecta, de verdad que afecta la manera en que las personas se interrelacionan sexualmente. Por favor, la próxima imagen. Próxima imagen, por favor. Bueno, como lo dice por ahí, las muchas formas de adicción sexual tienen en común lo siguiente. El niño o la persona la lleva a cabo en silencio. Si aísla, la persona o el padre comienza a ver la falta de interés del joven o del niño en las cosas que tienen que ver con la familia. El niño se aísla, está totalmente enfocado en algún dispositivo y yo creo que esa es una de las cosas que debe encender el botón de que hay algún peligro. Obviamente esto está pasando no solamente con adicción a la pornografía, sino con otras clases de adicción. Por favor, próxima imagen. Las muchas formas de adicción sexual tienen en común lo siguiente o se relacionan con lo siguiente. Hay depresión o pérdida de autoestima. O el niño o el joven, por la misma pérdida de autoestima, comienza a enfocarse en la pornografía. Muchas veces en los jóvenes lo que interrelaciona es muchas veces la presión de grupo, muchas veces el hecho de tener la curiosidad, pero tenemos que saber o tenemos que ver, que fijarnos en que la pornografía o estas películas pornográficas son sencillamente una ilusión. Por tanto, como en estas películas aparecen estos hombres bien dotados, estas mujeres voluptuosas, esto puede causar en el joven, puede hacer que el joven entre quizás en una depresión, ya sea porque ve su miembro un poco pequeño o la chica piensa que está muy delgada y no tiene todas esas curvas que aparecen en estas películas. Y por eso hay que estar bien pendientes. Los jóvenes siempre van a tener esta curiosidad y la curiosidad es normal. La curiosidad no es que esté mal, o sea, sencillamente es que tenemos que estar pendientes como padres y cuando estos niños empiecen a tener esta curiosidad, el mismo padre comenzar a explicar en las mismas escuelas, el educador, educar para que el joven sepa que estas películas son una ilusión como cualquier película de Harry Potter, como cualquier tipo de película. Por favor, próxima imagen. Hello, próxima imagen, please.
Bueno, aquí tenemos que el doctor David Alberto Campos, que él es un neurolingüista, nos da la siguiente definición. Al ser adicto sexual existe una ingobernabilidad sobre la vida. No hay control de lo que se hace y lo que se piensa. Fíjense en esto. La adicción a la pornografía o la adicción al sexo comienza a temprana edad. ¿Por qué la ingobernabilidad? Porque la adicción a la pornografía a nivel del cerebro actúa igual que como cualquier otra adicción. O sea, mientras más pornografía se ve, mientras más adicción hay, más vas a querer, más vas a desear. Por tanto, siempre va a ser, la persona va a volver a buscar más. Pero mientras más se busca, lo que se va viendo a nivel de la pornografía es más decadente. O sea, ya lo que tú viste ayer no te satisface. Entonces tú vas a buscar algo más allá. Esto quiere decir que vas a terminar viendo cosas totalmente decadentes, y esto lo que va a hacer, a donde se llega es a la insensibilidad de la persona. Por tanto, tenemos que estar pendientes, debemos estar pendientes a qué es lo que están viendo nuestros jóvenes, qué es lo que están haciendo nuestros jóvenes. Próxima imagen, por favor. ¿Por qué la adicción a la pornografía actúa como cualquier otra adicción? Esto se está discutiendo hoy en día. Hay personas psicólogos que dicen que no es una adicción, sino que actúa como un impulso. Pero se han hecho pruebas y está demostrado que la misma sustancia que actúa y causa felicidad o es agradable, o sea, vamos a hablar en sí de drogas, lo mismo que es agradable y que causa placer en los adictos a las drogas o al alcohol, esto mismo pasa con la pornografía. O sea, al ver pornografía se van a activar las vías dopaminérgicas y también se van a activar las vías serotoninérgicas. O sea, va a actuar igual, señores, o sea, de la misma manera. Y obviamente, ¿por qué actúa como una adicción? Porque va increciendo, o sea, va aumentando con el tiempo. Por favor, próxima imagen. Próxima imagen, por favor. Todo adicto tiene una excusa o tiene una manera de explicar por qué es adicto. O sea, es siempre la excusa. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Ya se oye sin el eco? Por favor, Patti, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchan? Ok. Bueno, se oye ruido. Ok. Como todo adicto, yo decía, va a haber una excusa. Un adicto a la pornografía te puede decir que ve pornografía porque evita el contacto con trabajadoras sexuales. O sea, es lo mismo, es la misma mecánica de la adicción a cualquier tipo de droga, la misma. El adicto va a buscar las mismas excusas, el adicto se va a aislar para poder ver pornografía, va a ir creciendo con el tiempo y usualmente o casi siempre la adicción a la pornografía comienza a muy corta edad. Prosigamos, por favor.
Si hay alguna pregunta, por favor, la pueden hacer en confianza. Próxima imagen, por favor. ¿Por qué este comportamiento debe verse como algo que no está bien? O sea, el comportamiento de que la persona busca una excusa para poder seguir viendo pornografía. Bueno, tenemos que saber que cuando la persona es adicta a algo y a la pornografía, cada vez que ve pornografía, la angustia va a disminuir, porque obviamente, como dijimos antes, se van a activar en el cerebro unos mecanismos. Entonces, obviamente eso va a estimular las áreas cerebrales y se convierte en una actividad que se va a hacer cada vez con más asiduidad, o sea, cada vez va a realizarse más, cada vez más recurrente, cada vez más compulsiva. Entonces, llega el tiempo que si este comportamiento no se detiene o no se ayuda a este paciente, va a interferir con el trabajo. Obviamente, ya en adictos que llevan muchos años viendo pornografía, se ha visto que esto interfiere con su trabajo. Por favor, próxima imagen. Próxima imagen, por favor. Entonces, los factores que se han descrito médicamente y que nos dice que hay un riesgo de adicción a la pornografía es que este paciente va a mostrarse vulnerable o tiene una personalidad ansiosa, o también se ha detectado que en estos pacientes también hay otras adicciones. Puede ser adicción al alcohol, puede ser adicción a las drogas, y en los jóvenes también tenemos que estar bien pendientes de esto. El paciente puede mostrar una actitud pasiva-agresiva o rasgos de introversión, como ya vimos, o una propensión, como ya dije, al uso y abuso de otras sustancias. Ahora bien, el problema con la adicción a la pornografía es que a mayor uso, el paciente va a comenzar a ver la mujer de otra manera. O sea, el problema es que la pornografía, la adicción a la pornografía, al sexo, insensibiliza a la persona. Ya el sexo se ve de otra manera. Ya la mujer se ve de otra manera, no se ve como el objeto de que tú quieres o deseas tener una relación que culmine en una relación sexual satisfactoria, sino que sencillamente tú ves a esa persona como un objeto, como el objeto del placer. Por favor, próxima imagen. Bueno, la adicción a la pornografía se va a seguir viendo como el sentimiento obsceno, como el sentimiento decadente, como estaba diciendo antes. Ya en vez de tú usar tus 5 sentidos, que es lo que se debe utilizar para tener una relación sexual satisfactoria, solo vas a estar usando 2, que son el oído y la vista. Eso es todo. Todo lo demás va a ser algo mecánico, donde el paciente, lo que va es a la obtención del placer, sin interactuar emocionalmente con la persona. Por favor. Próxima. ¿Cómo vamos a llegar a la adicción a la pornografía? Como decía antes, la adicción a la pornografía tiene 5 pasos. El primero es la exposición temprana. Y esto es bien importante porque en el medio donde trabajo se están viendo niños de 10, niños de 8, niños de 11 años ya con una propensión a ver pornografía. Luego de la exposición temprana vamos a tener lo que ya es propiamente la adicción. O sea, el individuo no puede despegarse de la adicción
a la pornografía. Cada vez la va a ver más, cada vez va a ser más degradante. Obviamente la degradación es como cuando usas una droga y luego tienes que tomarte o usar algo más fuerte. Así mismo actúa la adicción a la pornografía. Luego de esto viene la desensibilización. Y la parte más peligrosa de la adicción a la pornografía es cuando el individuo actúa sexualmente. Eso se está viendo mucho aquí. Son los individuos que, por lo menos aquí en el estado de la Florida, la policía, ya cuando un individuo comienza a ver pornografía constante, tengamos por seguro que la policía está detrás de eso. Entonces ponen a una persona a decir: yo soy una chica de 15 años, que quiero tener un papá, pero a la vez quiero tener una cosa. Todo esto termina que el individuo ya no está conforme con ver pornografía, ya no está conforme con verla en el teléfono, con lo que sea que haya hecho hasta ese momento. El individuo termina muchas veces, cuando la adicción es más fuerte, actuando sexualmente. ¿Ok? Bueno, en el joven comienza como una curiosidad. Y por eso es que tenemos que estar tan pendientes. Sí, muchas personas sencillamente empiezan a curiosear con la adicción a la pornografía. Y voy a contar algo que me sucedió hace poco. Conocí a una persona que me dijo: mira, yo tenía 8 años cuando yo acudía a ver películas, pero en la sala de al lado habían películas XXX y en ningún lugar decía que no se admiten menores de 18 años. O sea, tú querías pasar, tú pasabas. Ese individuo estuvo en contacto con la pornografía desde los 8 años de edad. Llegó adulto y eso ha repercutido en su vida adulta. ¿Ok? Sí, los adictos pueden hacerse violadores. Esta es la última etapa de las que le hablo, que es actuar sexualmente. Eso es una de las consecuencias de la adicción a la pornografía. Y es por eso que tenemos que estar bien pendientes con nuestros chicos para evitar esto. Por favor. Próxima. La exposición temprana. Y esto es a lo que yo quiero enfocarme, es mi preocupación, me imagino que la preocupación de muchos padres. La mayoría de los adictos al sexo y pornografía empiezan a una edad temprana. Este individuo que les estoy comentando, obviamente comenzó a la edad de 8 años y para él estaba bien, porque cuando él iba a ver sus películas con los amigos, obviamente terminaban por la curiosidad entrando a ver las películas de pornografía. Repercutió en su vida adulta, por poco le causa el divorcio, y una de las consecuencias a una edad temprana que él tuvo es que a los 14 años este joven ya tenía una relación con una persona de 21 años. O sea, esto es para que nosotros tengamos una idea de cuán viral se está volviendo la pornografía en nuestros jóvenes. Por favor, próxima. Chelita, fíjate, el otro día estaba leyendo que ahora se está viendo más mujeres adictas a la pornografía. Pero si alguno de ustedes tiene un dato que me pueda aportar, porque en la quinta etapa, que es la etapa de actuar sexualmente, no creo que actualmente esté tan avanzada. Si en alguno de sus países esto está ocurriendo, me encantarían los datos para saber. Cuando estamos en la adicción, cuando ya nuestros niveles de serotonina están enganchados a la adicción a la pornografía, esto va a afectar todas las etapas de nuestra vida, de la vida de ese joven como joven y de la vida de ese joven como adulto.
Una vez esta persona está enganchada en la pornografía, va a ver pornografía donde quiera que esté. Y les cuento otra experiencia muy lamentable de otra persona que conocí que le pasó esto. Ya en su trabajo estaba teniendo ese comportamiento de ver pornografía. Y no solamente ver pornografía, sino la autosatisfacción en su mismo trabajo, o sea, la masturbación en su mismo trabajo, lo cual le causó serios problemas. Sí, entonces, Chelita, no sé si contestaba tu pregunta, sí está pasando en ambos sexos. Por favor, próxima. Fíjense, esta imagen que les presento es bien significativa para mí, porque este señor que tenía un programa donde interactuaba con niños, donde él era la imagen de este abuelo, de esta persona que daba consejos, y luego se destapa este escándalo de que este señor inclusive le daba sustancias a las mujeres para poder, vamos a llamarlo así, violarlas. O sea, ¿qué me dice esto a mí? Que este individuo sí era un adicto al sexo y la pornografía. Por un lado, la imagen de la buena persona, por un lado, la imagen del abuelo, pero a las espaldas de todo el mundo esto era lo que estaba sucediendo. Entonces este es el mensaje que deseo llevar para evitar que nuestros jóvenes caigan en este comportamiento, caigan en esta enfermedad. Por favor, próxima. Y obviamente la degradación, por eso pongo la palabra degradación. A más contacto con la adicción, con la pornografía, obviamente el individuo cada vez se va degradando más, cada vez más, cada vez más. Entonces, con el tiempo, la persona comienza a perder el placer natural de la sexualidad. Y obviamente esto va a hacer que el individuo se desensibilice, o sea, va a pasar a ver, como les dije antes, a la mujer o a la persona como un sencillo objeto. Por tanto, en los matrimonios esto causa muchos problemas, porque ya el individuo no está viendo a su esposa como a la compañera, no está utilizando sus 5 sentidos, el tacto, los juegos preliminares. O sea, el individuo solo va a satisfacerse. Y muchas veces lo que sucede es que este individuo hasta deja de tener contacto con su pareja. Y esto lo veo mucho, que la esposa me dice, muchas veces entro al baño y encuentro a mi pareja masturbándose constantemente. Eso degrada la autoestima de la mujer, eso hace sentir a la mujer, y entonces yo, ¿quién soy yo para él? Por favor. Próxima. Próxima imagen. Yo vi una vez, viendo esta imagen, recuerdo un famoso presidente de un país que no voy a mencionar, que en público hizo una cosa muy desagradable. Eso fue muy comentado y muy conocido. Entonces, para mí, estos individuos ya están en esto, en actuar sexualmente, y por eso es que muchos de ellos con el tiempo, ya cansados o ya, vamos a decir, no hay nada que los satisfaga, no hay satisfacción en lo que están viendo. O sea, ya todo lo más degradante, todo lo más asqueante ya lo han visto, y entonces pasan a actuar físicamente, pasan a agredir sexualmente a las personas, a la mujer. Y hay un aumento mucho, esto se está viendo mucho actualmente. Por favor. Próxima.
Mira, mi experiencia, Chelita, en los casos, tuve casos en que sí ha funcionado el tratamiento, pero he tenido casos donde las recaídas son recurrentes y el individuo abandona el tratamiento constantemente. Mi coach, Juliana Henao, me dijo una cosa una vez que para mí es bien significativa. Muchas veces mientras más profesional es el individuo, peor es para tratar cualquier adicción. Y yo tuve esa experiencia. Tuve la experiencia de una persona profesional donde se trató, donde ya el individuo había acudido a muchos psicólogos, a muchos lugares. Puedo decir que el éxito que tuve es que esta persona pudo ser medicada, porque detrás de eso también hay muchas cosas a nivel psicológico, porque la adicción a la pornografía se asocia también, o muchos psicólogos la asocian con el trastorno bipolar. Y en ese paciente lo detecté y lo referí. Una vez abandonó el tratamiento, el individuo abandonó todo tratamiento. Una vez abandonó el tratamiento con medicamentos, el individuo siguió en su adicción a la pornografía de una manera grave, y eso le costó la separación de su pareja. Por favor, próxima. Hay una cosa bien importante, no lo mencioné aquí, pero ¿cómo decir? Esta tendencia de violar es algo que está bien relacionado, y es algo que está sucediendo constantemente, y el peligro es que se está viendo cada vez en pacientes más jóvenes. Entonces esto es lo que debe darnos la alarma a nosotros como padres para interaccionar con nuestros hijos y saber lo que está pasando y chequear sus dispositivos. Es bien importante esto que estoy diciendo, porque es alarmante lo que está sucediendo a nivel de la adicción a la pornografía. La pornografía obviamente se lleva a cabo, puesto que se va haciendo más degradante, se van haciendo cosas cada vez más degradantes. El sadomasoquismo, el masoquismo. Yo no estoy hablando de que en las parejas de una manera normal pueda ocurrir que haya una interacción sexual donde haya un poco de jugueteo. O sea, yo estoy hablando de las cosas que empiezan a ser serias, de individuos que si no ven pornografía no pueden interaccionar sexualmente, de individuos que si no es golpeando, si no es haciendo cosas alarmantes, no pueden interrelacionar, porque se pierde la dinámica normal de la sexualidad. Mira, no es que se haya detectado ninguna Chelita, ninguna lesión cerebral como tal. Lo que pasa es que la adicción a la pornografía activa las mismas áreas en el cerebro que cualquier droga. Eso es lo que se ha verificado. Se han hecho estudios, entonces por eso es que se dice que la adicción a la pornografía es igual que cualquier adicción. Inclusive yo te puedo decir que hay individuos que han mostrado como cuando estás rompiendo con un vicio, o sea, han mostrado casi los mismos síntomas. Entonces, puesto que es una enfermedad que va creciendo, puesto que el individuo que está viendo pornografía cada vez quiere más, cada vez se hace más degradante, y lo que vas viendo ya no te complace. Entonces, por esa razón es que la adicción a la pornografía, en mi opinión, quizás si alguien difiere, fantástico, o sea, podemos discutir por qué o para qué, pero en mi opinión sí actúa como cualquier otra adicción. Por favor, próxima imagen.
No sé, Chelita, si quedó tu pregunta contestada. Exacto, Verónica, todo lo que se va a los extremos, el problema es que en la adicción seria a la pornografía todo se va a los extremos. Entonces ese es el peligro. El peligro en sí está a la edad que se comienza a ver pornografía. Ese es el peligro. Y que nosotros como padres no podamos estar atentos a qué es lo que ven nuestros hijos. Porque, o sea, yo te puedo decir, habrán jóvenes que ven pornografía y no quedan enganchados. O sea, todo en la vida es así. Hay jóvenes que experimentan con las drogas y no se hacen adictos a las drogas. Pero hay jóvenes que van a ver pornografía y van a terminar en adicción a la pornografía. Eso es lo que pasa. Que si hay tratamiento, obviamente sí hay tratamiento. Y aquí yo me quiero detener porque yo he estado buscando, o sea, tratamientos en sí y una psicóloga que trabaja conmigo me estaba hablando de esa preocupación. ¿Qué es lo que podemos hacer? Obviamente, lo que vamos a tratar en el joven va a ser la compulsión. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como sexólogos, como terapeutas? ¿Cómo podemos hacer un tratamiento donde incluyamos a los padres y eduquemos? ¿Qué se puede hacer en las escuelas? Esa es mi preocupación. O sea, ¿cómo podemos hacer un tratamiento donde podamos incluir todo para ayudar a ese joven? Entonces, yo no sé qué pasa en diferentes países, cómo atacan, cómo enfrentan la adicción a la pornografía en jóvenes. Y si alguno de ustedes tiene información, yo la voy a agradecer, porque estamos tratando de implementar eso, cómo abordar con los padres, cómo educar a los padres, cómo hacer una interconsulta de padres e hijos para evitar que esto suceda. Para entender cómo reprogramar, o sea, yo desde que descubrí la PNL me ha gustado y voy a decir por qué. Yo pienso que es una forma más corta de tratar al paciente. Tengo ahora mismo un paciente que me ha resultado. En otros pacientes pues hemos tenido que utilizar ayuda con medicamentos o otro tipo de terapia. Pero, o sea, me detengo aquí porque esto es hasta lo que ahora he experimentado. No he hecho esto con ningún joven. Hasta ahora no he tratado esto con ningún joven, pero sí como terapia pienso que puede funcionar. Por favor, continuemos. Próxima. Bueno, muchas personas, mi coach sabe mucho más de PNL que yo. Ahora es que yo estoy conociendo cada vez más de PNL. Aquí tenemos una definición de lo que es PNL. Yo sí pienso que este ciclo se puede romper. Yo sí pienso que a estos jóvenes los podemos ayudar. Y yo creo que es una preocupación, aquellos de ustedes que son padres, yo los invito a que nos preguntemos qué es lo que está pasando. Yo creo que estos medios, los medios cibernéticos, son maravillosos, pero también tienen esa parte oscura, donde nosotros los padres tenemos que estar bien pendientes para poder apoyar a nuestros hijos y evitar que esto ocurra. Próxima, por favor. Siguiente. Esta pequeña explicación que voy a dar es que ¿cómo decir? Todo tiene unas submodalidades. Si el edificio es, o sea, si el mobiliario del edificio es lo que te pasó, o sea, cómo fue que te violaron, qué pasó en tu infancia, todas esas cosas, yo creo que la estructura en la que tú estás hecho
se puede definir sencillamente en el dolor, en la adicción. Entonces, por eso es que yo pienso que la PNL puede funcionar aquí, porque va a bregar con la parte externa, no con la parte externa, pero sí sin llegar a preguntar cómo fue, qué pasó. Y lo he experimentado y me ha dado, con 2 o 3 pacientes, me ha dado resultados. Yo pienso que lo podemos dejar hasta aquí a nivel del PowerPoint, porque, o sea, yo pienso que esto sería un capítulo, lo que es el tratamiento. No sé si ustedes están de acuerdo. Me gustaría que comenzáramos con preguntas y respuestas para poder entonces tener una interacción con ustedes, pero no sin antes contestar a una pregunta, o sea, intentar contestar una pregunta. ¿Qué hacer como padres cuando nosotros detectamos que ese joven puede tener una adicción o está comenzando el camino de tener una adicción a la pornografía? Yo pienso, y esto es algo que ha traído mucha controversia, y es que hay que hablar con los jóvenes de sexualidad de una manera clara, y, ¿cómo decir? Sin esconder las cosas, sino ser claros y sinceros con nuestros jóvenes. ¿Qué es la sexualidad? No solamente lo que se está haciendo hoy, que es a nivel de órganos sexuales y genitalia. En mi país se ha tratado de implementar en las escuelas una manera explícita de aplicar la sexualidad, o sea, de explicar en las escuelas la sexualidad, y esto en muchos niveles ha traído problemas tremendos. Pero yo pienso que tenemos que comenzar como educadores, como padres, como psicólogos, como terapeutas, a hablar con claridad de sexualidad, sin tabúes, para que, o sea, porque la pornografía está en todos lados. Y yo pienso que interaccionar con nuestros hijos, explicarle a nuestros hijos, hablar con sinceridad de la sexualidad con nuestros hijos, va a comenzar a ser un camino abierto para evitar esto que está sucediendo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Verificar lo que nuestros hijos están viendo en los dispositivos. Señores, yo creo que como padres tenemos que ver qué es lo que están viendo nuestros hijos en los dispositivos. Y si encontramos alguna conducta extraña en nuestros hijos, sentarnos con ellos. No la pelea, no la confrontación, sino sentarnos con ellos y comenzar a traer entre nuestros hijos y nosotros una comunicación para que esto no ocurra. Entonces, como decía antes, y para terminar, es explicarle a nuestros jóvenes esto que yo recalco mucho, que es que para tú tener una relación sexual sana, tenemos que explicarle a nuestros jóvenes que para tener esa relación sana debemos utilizar nuestros 5 sentidos. Debemos explicarle a nuestros hijos que la pornografía es una fantasía, que eso que están viendo ahí se ensaya, que no es una realidad. Entonces yo creo que debemos empezar por ahí. Si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? Mira, yo pienso que a un niño ya a los 5 o 6 años
podemos abordarle temas de sexualidad. Todo es buscar la manera de cómo abordarlo. Pero sí, yo pienso que a edades tempranas ya podemos comenzar a explicarle a nuestros niños. Sí hay pornografía en la televisión, por supuesto que sí la hay, pero no solo, o sea, y no solamente el hecho de que haya pornografía, sino que hay muchos anuncios donde explícitamente se está invitando a las personas a ver mujeres en paños menores, a hacer invitaciones que llevan a la curiosidad de ver pornografía y que puede verse como si fuera algo normal. Sí, también, o sea, correcto, también se habla en doble sentido. Muchos programas de televisión son totalmente degradantes, no son programas educativos, son programas totalmente degradantes. Bueno, yo no soy una admiradora de las novelas, no las veo. Yo pienso que las novelas no educan para nada, me excusan, es mi opinión. Están llenas de contenidos violentos y no hay nada edificante en ellas. Bueno, claro, obviamente, qué sé yo, esos culebrones están bien en boga toda la vida, pero yo de verdad pienso que no hay nada edificante en las novelas, no hay nada, no sé, hay algunas novelas de niños que funcionan, pero son las menos. Sí, hay mucho, bueno, vuelvo y te digo, Verónica, hay mucho contenido degradante en la televisión, más hoy en día. Es una cosa que de verdad es preocupante. Es que no podemos evitar que nuestros hijos, no podemos evitar que nuestros hijos vean televisión. No podemos evitar que nuestros hijos estén expuestos a esto que está pasando, Javier. Lo que sí tenemos que hacer el énfasis, como dije antes, es en la educación. En que, o sea, que el joven sepa qué es lo que está viendo. Que el joven sepa que la sexualidad no es así. Que eso no es sexualidad. Que lo que están viendo es un contenido totalmente donde las personas ensayan y no es lo que está pasando en esa película, en lo que sea que estén viendo, no es una realidad. Entonces, el énfasis es la educación. En eso me baso. El énfasis debe ser la educación de nuestros jóvenes. Porque no podemos evitar, la verdad que no podemos evitar lo que está pasando. O sea, porque está a la mano, está al alcance de la mano de nuestros hijos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos, jóvenes? Yo quisiera, si no hay ninguna otra pregunta, pedir que si alguno de ustedes, los países que me están viendo, México, Colombia, ajá. ¿Cuál es la diferencia entre la imaginación y la realidad? ¿Qué te puedo decir? Es mucha la diferencia que hay. Y es tergiversar la realidad, ¿comprendes? Por eso es que el individuo se engancha a la pornografía. Porque fíjate lo que pasa. La persona que está viendo pornografía no piensa que está viendo pornografía. El problema que sucede es que el individuo piensa que él está interaccionando, o sea, él es el que está haciendo todo lo que está ahí. Eso pasa neuronalmente, hay unas neuronas que se descubrieron
hace un tiempo que se llaman neuronas espejo y las neuronas espejo hacen mucho eso. Más adelante podemos tener una charla sobre eso. Pero el individuo no piensa estoy viendo pornografía, el individuo piensa yo estoy haciendo eso que está pasando ahí. Entonces por eso es que obviamente no es una realidad, pero el individuo lo percibe como una realidad. No sé si eso contesta tu pregunta. Pues mira, Fernando, en mi caso sucede mucho que como el individuo se aísla, porque para hacer lo que está haciendo necesita privacidad, este individuo comienza a no ir a las fiestas de familia, la esposa, como te dije, lo encuentra en el baño masturbándose. Casi siempre es bien poco probable que llegue una persona a decirme yo soy adicto a la pornografía, sino que llega la esposa o llega el familiar a decir mira yo estoy viendo este comportamiento. El tratamiento es multifactorial, muchos pacientes como dije antes, hay que ponerlos en medicamentos, hay que darle psicoterapia, o sea, son muchas modalidades para tratar la pornografía. Pero la detección es esa, Fernando. Vamos a ver un individuo que se aísla, vamos a ver un individuo que comienza a tener problemas en el trabajo, o que lo botan por eso del trabajo, o que la esposa abre un día el Facebook y encuentra miles de websites o de programas o de videos pornográficos. Y en muchos individuos, cuando la cosa es muy seria, pasa lo que comenté. Hay un policía detrás de las redes diciendo que es una muchachita de 15 o 16 años y termina invitándolo a una casa y cuando llega a esa casa lo que está es la policía esperando por esas personas. O sea, la detección temprana es lo más importante, pero casi nunca el paciente va a llegar donde ti diciendo soy adicto a la pornografía. Contesta tu pregunta, Fernando. En el caso de los niños, Fernando, es estar pendiente a los dispositivos. Es ver si el niño se distrae, es ver si el niño no quiere, o sea, se vuelve retraído, no quiere salir de la habitación. Entonces esa sería una señal para que podamos detectar que algo raro está sucediendo. Mira, Verónica, yo pienso que sí, que hay hay parejas que muchas veces como parte del juego sexual sí pueden ver una película pornográfica. Me parece que sí, que eso puede pasar. Pero es como explicaba antes, tenemos personas que pueden relacionarse alguna vez con la pornografía, de vez en cuando mirarla, y también tenemos la persona que se va a adictar a la pornografía. Que sea recomendable, pues yo no la recomiendo de ninguna manera. Yo sí pienso que, que los padres deben, y esto puede parecer un poco controversial, pero yo sí pienso que el padre con el hijo adolescente sí debe ver una película pornográfica. ¿Para qué? Para que le explique al muchacho que eso que está viendo ahí es una fantasía, que eso que está viendo ahí no es una realidad, que las dimensiones del órgano sexual muchas veces es una fantasía y que esta mujer que se está viendo voluptuosa, en el caso de las chicas, también, o sea, es algo artístico, es algo que se prepara, tiene un guión y se hace para eso.
Bueno, como yo te digo, Juliana, sí puede utilizarse, pero tenemos que detectar bien con qué paciente la estamos utilizando, qué es lo que está sucediendo en esa pareja, porque puede subyacer detrás de, por ejemplo, de un conflicto, que haya una adicción a la pornografía, que ese individuo sin pornografía no puede excitarse. Entonces tenemos que ser muy sutiles y detectar eso y saber detectar eso. En algunas parejas, pues puede que de vez en cuando, de una manera natural, como, no sé, como una manera de excitarse, un buen día puedan utilizarla. Así lo puedo ver de una manera normal y se puede recomendar. Pero es como te digo, hay una línea muy fina y tenemos que estar bien pendientes. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, gente? Si no hay otra pregunta, bueno, voy a despedirme, no sin antes exhortar a las personas que veo aquí, personas de Colombia, veo personas de México, que si alguno es profesional de la salud o coach, si tienen alguna información sobre qué podemos hacer con nuestros jóvenes, cómo podemos aportar, el que quiera aportar yo lo voy a agradecer. No somos, ¿cómo decir?, portadores de toda la sabiduría, y yo creo que toda opinión es valedera y puede ayudar. A los que, todos los que están aquí que son padres, por favor, pendientes de sus muchachos. Vamos a ver qué es lo que están viendo nuestros hijos. Vamos a evitar que estos muchachos caigan en la adicción a la pornografía. Buenas noches. Excusen si estuve un poquito nerviosa. Es la primera vez que estoy por esta sala. Muchas gracias por el apoyo de todos y muchas gracias y buenas noches. Ah, espera, que hay otra preguntita. Claro que sí, puede haber filias ahí, por supuesto que sí, Fernando. Es que la degradación es tal, porque fíjate, es que lo que el adicto vio hoy, ya mañana no le va a satisfacer. Va a querer más y va a querer más. Entonces, imagínate, va a terminar en cosas totalmente degradantes. Y una de las cosas degradantes puede ser que puede terminar en una filia. Totalmente, Fernando, de acuerdo contigo, puede ocurrir. Señores, muchas gracias. Por favor, vuelvo y les repito que si alguno de ustedes tiene información, me las hagan llegar. Sus opiniones serán bienvenidas. Buenas noches y gracias por la oportunidad y por su apoyo. Buenas noches, gran abrazo a todos. Cedo los micrófonos.